Buenos días, no. Buenas tardes, damas y caballeros. Para nosotros es un auténtico honor, placer y privilegio estar aquí un año más. Nosotros somos hombres de la tradición y hay un refrán que siempre dice que es de bien nacidos ser agradecidos. Y queremos dar las gracias pues, a todos ustedes por estar aquí, a todos los ponentes que han estado antes que nosotros y que sentimos a muchos de ellos no haber podido ver, disfrutar de sus conferencias, pero queremos dar sobremanera un agradecimiento, por un lado, al Ayuntamiento del Viso de San Juan y sobremanera a una persona que es la culpable de que otro año más estemos aquí. Sara, muchísimas gracias. Muy rápidamente, antes de pasarle la palabra a mi compañero Gonzalo, la razón de esta conferencia sigue un poco lo que ya hicimos el año pasado. Ya recordarán que también, como dijo alguno, una friki conferencia. El año pasado hablamos de arquetipos del misterio en el cine de terror del siglo XXI. Este año seguimos con el cine, seguimos con los arquetipos, pero vinculado al ámbito del héroe y de la heroína, también hay que decirlo. Va a haber sorpresas. La estructura de la conferencia va a ser muy sencilla. Primero mi compañero Gonzalo va a desarrollar ese arquetipo del héroe. Posteriormente yo haré el desarrollo de las películas a tratar. Y ya adelantamos, si alguien se piensa que esto va a ser cine de Lars von Trier, de Bergman, de Haneke, está fuera por completo. Pero eso no quiere decir bajo ningún concepto que los temas que vamos a tratar y desarrollar no tengan una profundidad que puede que en algunas cuestiones ni Haneke, ni Bergman, ni Lars von Trier lleguen ni lo más mínimo. Pero antes de todo ello es necesario levantar el armario, levantar la estantería donde luego iremos encajando esas películas. Necesitamos conocer el arquetipo del héroe. Y para hablar del arquetipo del héroe en España y parte del Imperio Español, la persona que más sabe, Gonzalo Rodríguez. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a los organizadores por contar de nuevo con nosotros. El viaje del héroe. El viaje del héroe va a ser la plantilla, la estructura arquetípica que vamos a utilizar de soporte para desde ahí sacar todas las perlas de sabiduría y virtud que ese cine aparentemente pop, aparentemente kitsch de los años 80, sin embargo, nos puede trasladar. Entonces, en primer lugar, la estructura arquetípica del viaje del héroe. Veamos. El viaje del héroe es una estructura arquetípica de la narrativa humana que no es creación gratuita y pura de la imaginación o fantasía humana. Fijaos lo que he dicho. El viaje del héroe es una estructura arquetípica de la narrativa humana que no es una mera creación gratuita y pura de la fantasía humana. No. El viaje del héroe es una manera a priori que parece que tienen los seres humanos en la cabeza para contarnos cosas. Es una estructura a priori que se daría en el entendimiento humano para contar las cosas y asignar un significado espiritual a lo que se cuenta. Es decir, más allá de lo distraído, más allá del deleite y más allá incluso a veces de la intención cronista que puede tener un storyteller, un contador de historias, en el mundo tradicional, en el mundo premoderno, la labor del storyteller responde a la estructura arquetípica del viaje del héroe. En este sentido, esta estructura arquetípica de la narrativa humana tiene un carácter operatorio en la cultura humana, independientemente de que seamos conscientes de ello o no. La estructura arquetípica del viaje del héroe tiene un papel operatorio en las sociedades tradicionales, aunque dichas sociedades no sean conscientes de dicha estructura arquetípica. Opera en nosotros, seamos conscientes de ello o no. Es la manera que hemos tenido los seres humanos durante siglos. Se cree a día de hoy desde el Paleolítico. Se cree a día de hoy desde el Paleolítico que la estructura narrativa del viaje del héroe, como estructura arquetípica, nos acompaña desde el Paleolítico. Ha sido la manera que hemos tenido de contarnos las cosas, asignando a las cosas dicho significado espiritual. Y encima, operando dicha estructura narrativa arquetípica
en nuestras sociedades y en nosotros mismos sin que nosotros lo sepamos. Tiene valor operatorio independientemente de si somos conscientes de ello o no. Ahora, dicho esto, a día de hoy, en la narrativa contemporánea, resulta que desde finales de los 70, luego durante los años 80 y a día de hoy se vuelve a trabajar, pero quizás de una manera un tanto subversiva, desde mediados de los 70, esta estructura narrativa arquetípica se conoce y empieza a usarse deliberadamente. Y se usa deliberadamente en el storytelling de nuestro tiempo. El contador de historias por excelencia de nuestro tiempo es el medio audiovisual, es el cine. Si el contador de historias es quizás una de las profesiones más antiguas del mundo, junto al cazador, el recolector, el contador de historias está ya en la prehistoria, a día de hoy ese contador de historias se expresa en el medio audiovisual, en el cine. Bien, pues resulta que la gran industria del storytelling contemporáneo, el cine estadounidense, desde mediados finales de los 70, tiene conciencia de que existe la estructura arquetípica del viaje del héroe y la implementa en el cine. ¿Quién hace esto, en primer lugar, de manera consciente en la historia del cine? Bueno, lo sabéis todos. Star Wars. George Lucas aplica dicha estructura narrativa del viaje del héroe a la saga de Star Wars. Y lo hace porque se ha publicado un libro maravilloso que todos conocéis o habéis oído hablar de él, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Joseph Campbell es uno de los grandes mitólogos, estudiosos del mundo tradicional, del mundo del mito y la leyenda, y él no se lo inventa, sino que descubre que en Oriente y Occidente, al norte y al sur, y desde la más lejana antigüedad hasta casi época presente, nos hemos contado mitos y leyendas que respondían a la estructura arquetípica del viaje del héroe. A partir de aquí se han ido sucediendo producciones cinematográficas que con mayor o menor conciencia de ello han tenido presente la plantilla del viaje del héroe para contar sus historias. Y esto se va a ver desde Star Wars hasta True Detective, que le gusta tanto a mi compañero Daniel. Ahora, quiero subrayar que lo que ha pasado en los últimos casi 50, 40 años alrededor del viaje del héroe como narrativa arquetípica es que ya se ha empezado a trabajar a conciencia. De hecho, a día de hoy daría la impresión de que los estudios de cine son cada vez más finos a la hora de comprender todas las posibilidades narrativas del viaje del héroe. Porque este viaje del héroe es una estructura base que después puede ramificarse y modularse de infinidad de maneras. Es decir, como un fractal, el viaje del héroe se puede abrir en infinidad de posibilidades. De hecho, cuando comente las películas mi compañero Daniel, lo vais a ver. ¿Por qué? Porque el viaje del héroe se puede contar entero y en un sentido positivo. Se puede contar al revés, en un sentido negativo. Se pueden contar solo una parte del proceso del viaje del héroe. Se puede empezar por la mitad. Se puede empezar por la mitad y el argumento no es ya terminar el viaje, sino recordar por qué has llegado ahí. Son infinidad las posibilidades narrativas que plantea el viaje del héroe. Incluso se puede contar a la inversa, como un viaje mal logrado, del cual no se vuelve sanado, sino que se vuelve herido. Entonces, la plantilla base de la narrativa arquetípica del viaje del héroe, esa plantilla base que descubre Joseph Campbell, resulta que después se abre como un fractal en infinidad de posibilidades. Y podemos asistir a películas en las que lo que se nos cuenta es solo una mínima parte del viaje. Incluso a narrativas en las que hay un personaje que está haciendo el viaje del héroe que se encuentra con otro que lo está sufriendo porque lo está viviendo al revés. E incluso en una misma narrativa, distintos personajes en distintos estadios de ese mismo viaje se entrecruzan y confrontan. Entonces, las posibilidades narrativas de la estructura arquetípica del viaje del héroe son amplísimas. Cada vez se comprenden mejor, cada vez se estudian más y cada vez empiezan a estar más presentes de manera deliberada en según qué productos cinematográficos que pretenden generar enganche, que pretenden generar fascinación por parte del que lo ve. Por otro lado, también hay que decir que empieza a ocurrir, esto no lo voy a desarrollar, esto daría para otro trabajo, podríamos plantearnos un día Dan y yo, empieza a darse ya
storytelling audiovisual, películas, cine, series, que lo que hacen es una subversión y deconstrucción del viaje del héroe. Se coge la plantilla y no se le sacan todas sus posibilidades, sino que se las empieza a subvertir y deconstruir, destruyendo desde dentro las enseñanzas espirituales del viaje del héroe. Pero ese es otro debate, la deconstrucción del viaje del héroe en según qué producciones cinematográficas contemporáneas. Nosotros no vamos a hablar de eso. Nosotros lo que queremos hablar es de la plantilla base, de lo que descubrió Joseph Campbell, de lo que aplicó George Lucas a partir de Joseph Campbell a Star Wars, y de cómo ese viaje del héroe, que tiene 24 pasos, 24 pasos, ahora lo explicaré, bueno, pues permite generar infinidad de narrativas. Porque lo que vamos a trasladar es una idea básica que se puede contar incluso en diagonal, en cruzado, en transversal, como he dicho antes, solo una mínima parte. Se puede modular la intensidad de las etapas del viaje del héroe. Entonces, para mí lo más valioso de todo esto es decir, uno, esta estructura narrativa arquetípica es antiquísima. Y la propia psiquiatría contemporánea se plantea si no será una estructura a priori del entendimiento. No tanto la construcción de una cultura, no tanto la invención de una tradición de Oriente o de Occidente, sino una estructura a priori y por ende arquetípica del entendimiento humano. A partir de aquí, el viaje del héroe. Imaginad una circunferencia. Imaginad que la circunferencia tiene un eje horizontal que la parte en dos. Lo que queda debajo de ese eje horizontal es el mundo extraordinario. El mundo de la aventura, el mundo del viaje. Lo que queda en la mitad superior es el mundo ordinario, donde se desarrolla la vida convencional. Y luego esa misma circunferencia, imaginad que está cortada por un eje vertical. Lo que queda arriba del todo de dicho eje es la vida inconsciente. Lo que queda abajo del todo de dicho eje es sumergirse en la cueva del dragón. Veamos entonces el viaje del héroe. Empecemos arriba. Hemos visto la circunferencia, eje vertical, el punto superior. Bien, en ese punto superior, el protagonista del mito, de la leyenda, de la narrativa, está en estado de inconsciencia. No sabe ni quién es, ni si tiene misión, tarea o encomienda que hacer con su vida. Punto número 1. Punto número 2. Está inconsciente de su misión y de su tarea, pero tiene una extraña desazón dentro de sí. Hay algo dentro de sí que le advierte de que quizás su vida está incompleta. Punto número 3. Recibe una llamada. Algo ocurre o alguien se acerca a él y le dice, tú tienes una misión y una tarea que cumplir. Punto número 4. El héroe rechaza la llamada. Yo no soy quien tú dices. Yo no soy el que tiene que resolver esta tarea. Yo no tengo esa misión. Yo soy una persona inconsciente de mí misma y de mi misión y así estoy bien, aunque tenga que tapar la desazón que llevo en el alma. Punto número 5. Ocurre una tragedia. Ocurre algo que desordena la vida del protagonista y que le hace saber que efectivamente tiene que responder a la llamada. En el punto número 5 se asume la llamada. Primero se ha rechazado, se asume. Punto número 6. Se da el paso. El paso significa que se cruza el umbral. Se pasa del mundo ordinario al mundo extraordinario. Estabas inconsciente, pero tenías desazón. Recibiste la llamada, quisiste rechazarla. El propio dolor o sufrimiento te hizo ver que la tenías que asumir. Y en el punto 6 cruzas el umbral. Entras en la vida extraordinaria. Tu vida se convierte ahora en aventura, en misión, en tarea, en cruzada. Y muy importante, este punto número 6 nos ha hecho viajar del punto 1 al número 6, es haber pasado, por decirlo así, el primer cuartito de la tarta. Hemos dicho una circunferencia, la hemos roto en 4, ¿verdad? El primer cuartito de la tarta está completo. Y en ese cruzar el umbral aparece ya algo o alguien que es el guardián del umbral. El guardián del umbral es algo o alguien que te dice, si pasas, ya no hay marcha atrás. Si cruzas a la vida extraordinaria, tendrás que enfrentarte a tu misión. No te voy a dejar salir de aquí hasta que cumplas tu misión. El guardián del umbral. Punto número 7. En cuanto pasas al mundo extraordinario, empieza la aventura. Ostras, resulta que pasas de una vida que parece que estaba estereotipada, encarrilada, a una vida abierta a la aventura. Te van a pasar cosas.
Punto número 7, la aventura. Ahora, punto número 8. Resulta que no sabes todavía cómo afrontar la aventura. Aparece el mentor, el druida en el bosque, el ermitaño en la cueva, el maestro que te enseña o el libro que te indica el camino. Aparece el mentor. Y el mentor es el que te dice, ojo, si vas a estar en la aventura y tienes misión, esto es lo que debes saber. Aparece el maestro Yoda. Ahora, ¿qué implica el mentor? Las pruebas. El que entra en el mundo extraordinario una vez da con el mentor, se somete a unas pruebas que le tienen que ir despertando a sus verdaderas cualidades, a su verdadero potencial. Usando un lenguaje propio de la cosmovisión tradicional, diríamos el proceso iniciático, ¿verdad? Las pruebas. Ahora, también, punto número 10. No solo las pruebas, sino que aparece un elemento también muy valioso. Lo vamos a ver siempre en estas narrativas. Los compañeros de viaje. No vas solo. Aparecen amigos, aparecen compañeros, aparecen ayudantes. A veces incluso el ayudante es un talismán, un objeto, pero hay algo ya que te acompaña, que te da calor humano y que está junto a ti en la prueba. Punto número 11. Llega la gran prueba. Te hacen saber que existe el bosque oscuro, que existe la selva negra, que existe el desierto desolado y que vas a tener que cruzarlo. Y punto número 12. Recordar, es una circunferencia marcada por una cruz. Punto número 12 sería el punto más inferior de la vertical. Cruzas el bosque oscuro y te metes en la cueva del dragón. A eso entraste en el mundo extraordinario. Te formas con el mentor, conoces a los compañeros de aventuras, vives aventuras, pasas las pruebas y, ojo, a meterte en la cueva del dragón. Y es el héroe y el dragón. Y esa es la pelea fundamental. Bien, pues ahora vamos ya, si hemos visto el primer cuartito, el segundo cuartito, vamos al tercer cuartito de la tarta. ¿Me seguís, verdad? Bien, si el punto número 12 es la cueva y el dragón, el punto número 13 es la princesa, el tesoro, el anillo de poder. Vencer al dragón rescata a la princesa. Vencer al dragón te permite coger la corona. Vencer al dragón te permite coger el Sacred Heart, el corazón sagrado que cantaba Ronnie James Dio. Ese es el objeto que has ido a conseguir al bajar a la cueva y derrotar al dragón. Número 13. Ahora hay que escapar. Siempre aparece la escena de la huida. La guarida del dragón se derrumba. El castillo del nigromante se derrumba. La montaña secreta en la que se escondía la princesa estalla. Tienes que escapar. Punto número 15. Vinculado a la huida, el sacrificio. La mayor parte de los mitos y leyendas que responden a este viaje del héroe incluyen que uno de tus compañeros, incluso a lo mejor tu mentor, se sacrifica por ti. En la huida hay alguien que dice, escapa tú, que yo moriré para que tú escapes. Escapa tranquilo, que yo me destruyo. En la huida, dejo que el dragón en su furia estalle y me mate para que tú escapes. Así que la huida suele implicar el sacrificio de alguno de tus ayudantes. Y también vinculado a esta escapada de la cueva del dragón, una vez le has vencido y has rescatado a la princesa, otra escena que aparece muchísimo, que es la despedida. Hay alguien que te ha acompañado que se queda en el mundo extraordinario. Y se queda porque, una de dos, él también tenía una misión y no la ha cumplido, o él pertenece a ese mundo. No pertenece al mundo ordinario. Y por eso se queda allí. Entonces hay una escena de despedida. Y el siguiente punto, que ya es el punto 17, vuelves al umbral. Vas a pasar del mundo extraordinario al mundo ordinario. Y te reencuentras con el guardián del umbral, ¿verdad? El que te dijo, entras ahora, solo podrás cruzar al otro lado si has superado la prueba. Bien, el guardián te espera y al mostrarle la corona, al mostrarle el anillo o al verte con la princesa, te deja pasar. Bien, pues ahora ya en el punto 18 hemos vuelto al mundo ordinario. Es el cuarto de la tarta, ¿verdad? ¿Y qué tenemos ahí? Pues en primer lugar, el regreso. Estás de vuelta. En el punto 18 el protagonista, ostras, ya estoy. Vuelvo a casa. Pero en el punto 19 resulta que vuelves a casa y esto pasa en casi todos los mitos y leyendas. El héroe vuelve y todo sigue igual. Tú acabas de vivir una experiencia increíble. Has vivido la aventura, has tenido un mentor, has matado al dragón, has rescatado a la princesa, has escapado, se ha derrumbado la cueva del dragón, incluso se ha sacrificado un amigo por ti. Pero tú vuelves al mundo ordinario y todo sigue igual. De hecho, hay otra escena que sería el punto 20, que es el recibimiento, se te recibe. Y al recibimiento no hay especial alaraca. Hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vas? Poco más. Todo sigue igual.
pero tú notas que tú ya no eres el mismo. El protagonista vuelve al mundo, que aparentemente no ha cambiado, se le recibe, pero el recibimiento no es especial, pero tú recuerdas, ostras, yo ya no soy el que era. El viaje me ha cambiado. Y entonces viene el punto 22, que es muy bonito, que es que el que sabe que el viaje le ha cambiado y que al volver al mundo ordinario aparentemente todo sigue igual, en ese momento tiene el chispazo, ocurren muchos cuentos de hadas y dice, claro, todo sigue igual, pero no. Y entonces muestra la corona, muestra el anillo, muestra la princesa. Y entonces la cosa cambia. Se produce el matrimonio del protagonista con la princesa. Se pone la corona y se convierte en rey. Recibe el anillo y le nombran jefe. Y entonces el mundo ordinario deja de ser mundo ordinario. Porque hasta ese momento no se sabía que tú habías regresado con la corona, con el anillo, con la princesa, con el Sacred Heart que hemos dicho de Ronnie James Dio. Y entonces ya vendría el punto 24. Hemos dado la vuelta. Fijaos, el punto 24 es el mismo eje vertical, arriba otra vez. Pero ahora el punto 24 es distinto. ¿Cómo empezábamos en el punto número 1? En inconsciencia. No sé quién soy, no sé cuál es mi misión, no sé qué pinto aquí. En el punto 24, sé quién soy, he hecho mi misión, he cumplido mi destino y ahora soy rey. Normalmente la leyenda acabas de rey, es decir, soy gobernante de mí mismo y de mi mundo. Y la vida ordinaria sigue igual, el mundo ordinario sigue igual, pero ahora está sanado, reordenado, revitalizado, porque tiene el gobernante que estaban esperando. Y ese gobernante al principio era inconsciente, y al terminar el viaje ya es consciente de que era el héroe al que estaban esperando, el rey que tenía que llegar. Bien, pues estos 24 pasos son la estructura básica, el esqueleto básico. Bien, pues a partir de aquí, esto se puede diversificar de una manera increíble, me atrevería a decir infinita. Se pueden hacer narraciones solo para cada uno de esos cuartos. Se pueden hacer narraciones en las que el protagonista fracasa o se queda a medias. Se pueden hacer narraciones en las que los personajes se cruzan en el viaje. Se pueden hacer narraciones en las que el regreso viene incompleto y el protagonista está en un regreso incompleto. Se pueden hacer narraciones en las que quedas atascado y se explica el atasco. Se pueden hacer narraciones solo sobre el mentor y las pruebas. ¿Os dais cuenta? Se pueden hacer narraciones solo sobre la llamada, el rechazo a la llamada, la aceptación de la llamada y el cruzar del umbral. Se puede ver una película que termina simplemente con el protagonista cruzando el umbral y empezando el mundo extraordinario. Y no hace falta ni que te cuenten lo demás. Porque lo que te han querido contar es que estabas inconsciente, recibiste la llamada y fuiste capaz de asumirla. Bien, pues esta es la plantilla base de esa estructura narrativa que llamamos el viaje del héroe, que descubrió Joseph Campbell, que no es fruto de ninguna civilización o sociedad del pasado, sino que parece una estructura a priori de la mente humana. Y que nosotros, ahora vamos a traer a colación, a través de esa cosa maravillosa que es la década de los 80 y parte de los 90, el cine de aventuras, el cine de acción. Vamos con ello, Daniel. ¿Me pones, porfa, para poner...? Vamos a ver, damas y caballeros, vamos a hablar de 10 películas. Son las casi 2:15, entonces mi objetivo es poder hablar de todas las películas, entonces por lo menos 2-3 minutos de cada una de ellas para poder de alguna manera mucho de lo que ha comentado Gonzalo encajarlo en estas películas, porque evidentemente es prácticamente imposible que se genere un producto cinematográfico que tenga los 24 pasos. Es materialmente imposible, incluso hasta en una serie de televisión yo creo que costaría mucho. Lo más parecido sería Star Wars, quizás. Quizás. Y ahora han hecho falta no sé cuántas películas, media docena, bueno, una docena completa de películas si no me equivoco. Entonces, aquí lo importante no es que tenga los 24 pasos las películas, no, eso es secundario. Lo importante es que tenga algunos de esos pasos y la importancia de dichos pasos. Perfecto. Y arrancamos fuerte. Depredador. 1. ¿Quién ha visto esta película? No. El año pasado aprendí que es mejor preguntar así, porque muchas veces, vale, que la ha visto prácticamente todo el mundo. A la otra, porfa. Más atrás. Ahí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Vale, a ver si funciona bien el mando. Ahí, vale, perfecto. Ok, Depredador. Aquí lo tenemos. Una mínima ficha de cada película para ubicarlo, para que ustedes vean que vamos en serio con los años 80 y años 90. Y remarcamos 80 y 90 porque ya lo ha indicado Gonzalo.
Ahora mismo hay deconstrucción. Y estas películas, damas y caballeros, seguramente el 90% de ellas, hoy en día, sería imposible de hacer. Políticamente incorrectas. Totalmente. Y vamos a ver que en verdad no hay incorrección política. Hay camino del héroe. Con hombres y con mujeres, que es algo que también vamos a remarcar y resaltar. Pero como os digo, Depredador, película del año 1987, dirigida por Stephen Hopkins y protagonizada, evidentemente, por el gran en todos los sentidos del término, Arnold Schwarzenegger. Y me gustaría mencionar también a otro de los protagonistas, que es Carl Weathers, que es el actor que hace también de Apollo Creed en Rocky, y que recientemente ha fallecido. Que en paz descanse. Porque además hay una escena fantástica, buenísima, y de reencuentro cuando chocan así los puños y una bola brutal de músculo, de testosterona, de macho alfismo exagerado, pero que ya te deja, en el buen sentido, si en el buen sentido del término, te marca cuál va a ser el camino de la película. Brevemente, el argumento es en ustedes que estamos en un país de Centroamérica, siempre desde el punto de vista norteamericano, Centroamérica, revolucionarios, comunistas, etc. Bueno, pues se manda a un grupo de mercenarios para que ataquen a unos soldados de Centroamérica y rescaten a una serie de personajes que necesitaba recuperar la CIA, el gobierno de Estados Unidos. En verdad, Schwarzenegger y su pelotón van como cazadores. Y tienen éxito en un primer momento. Consiguen rescatar a esos personajes. Pero ojo, el cazador se transforma en este caso en la presa. Emerge la figura del depredador. Y aquí entra la figura del monstruo. El monstruo que mayoritariamente en el camino del héroe suele ser superior a nivel de fuerza, de número, de tecnología al del héroe. Y en este caso es superior en fuerza y en tecnología. Estamos hablando de un extraterrestre. ¿Han visto la película? Claro. A medida que va avanzando la película, te vas dando cuenta de esa fortaleza y te vas dando cuenta de las dificultades que hay para eliminar al depredador. Pero si sigues bien los pasos, como hace Dutch en la película, Arnold Schwarzenegger, sabes que hay una manera de eliminarlo. Voy a poner un audio. El micro no funcionaba, ¿no? ¿Sí? A ver si se escucha aquí mejor, más fuerte. Hay un momento en el cual, insisto, Arnold Schwarzenegger se da cuenta de esto. Si sangra, podemos matarlo. ¡Qué tontería! ¡Qué básico! Si sangra, podemos matarlo. Evidentemente. Pero es que hasta ese momento de la película no se habían dado cuenta que el monstruo sangraba. Porque era un monstruo, además, transparente. O sea, era invisible, no se le podía ver de ninguna manera. Solo los ojos en algún momento. Y el héroe se da cuenta. Epifanía. Se puede acabar con él. Es un héroe carismático, porque habitualmente hay distintos tipos de héroes. No todos los héroes, como vamos a ver en las películas, son iguales, tienen la misma mentalidad, la misma manera de interactuar. Y es un viaje del héroe que comienza con una llamada, que es fácil y sencilla, pero evidentemente la vida no es lo que tú quieres y no es lo que te pasa. Arranca con una segunda llamada, que es ese enfrentamiento contra el depredador. Y en ese enfrentamiento contra el depredador hay algo fundamental que ha comentado Gonzalo, y son los ayudantes. El pelotón que va con Schwarzenegger. Un buen grupo de ayudantes. Y que ayudantes. ¿De acuerdo? Y durante esa batalla contra el monstruo hay una transformación. Todos los personajes de una manera o de otra se van transformando, especialmente, evidentemente, el héroe, el protagonista. Y hay una batalla directa y continua con el dragón. Y al dragón se le acaba venciendo. Pero en esa victoria hay un sacrificio. Hay una pérdida en el camino. ¿Qué es lo que sucede? Que solo sobrevive él y la chica. Nada más. Todos sus ayudantes caen en el camino. Unos porque se enfrentan directamente al dragón, al monstruo, y uno de ellos porque no es que se enfrente directamente, es que se sacrifica. Y el que se sacrifica no es un tipo cualquiera. Es, entre comillas, el chamán del grupo. Es el soldado que es nativo y que ya, de un primer momento, Schwarzenegger le dice: Johnny, tú sabes algo. Y efectivamente, él sabía que algo pasaba. Y le dice en esa escena: vamos a morir todos. Se equivocó, no murieron todos. Pero suele haber, como ha dicho Gonzalo, en el viaje del héroe, un maestro, un mago, un brujo, un chamán, alguien que te aporta un conocimiento o que te aporta algo que el héroe por sí mismo no puede llegar a él.
Avanzamos a la siguiente película. Aquí la tenemos. La segunda parte, evidentemente, hay que cerrar el círculo. Aunque hay más películas de Depredador, nosotros quedamos con la 1 y con la 2. Depredador 2, año 1990, dirigida también por Stephen Hawking. Y aquí no tenemos a Schwarzenegger, no aceptó el papel, no quiso hacerlo, pero tenemos a Danny Glover, que hace un papelón fantástico como policía jodido y fastidiado por Los Ángeles de los años 90. Y además aparece también otro personaje muy interesante que es Bill Paxton, ¿de acuerdo? Otro actor muy interesante que luego hablaremos de él. Nosotros, Gonzalo y yo, cuando hacemos muchos viajes, venimos a Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, en los caminos de vuelta, nos gusta filosofar un poco sobre qué hubiese sucedido si en un momento determinado, al final de la película de Depredador 2, se encontrasen Schwarzenegger y Danny Glover, los protagonistas de cada película. Asumo que han visto esta película, ¿no? La gran mayoría. Sería interesante porque son dos héroes que les va a pasar lo mismo, incomprendidos. Cuando regresan del viaje del héroe, se enfrentan a un futuro completamente desconocido. Nadie les va a comprender. No merece la pena que cuenten lo que ha pasado. Pero entre ellos dos, sí se van a entender. Ahí sería la tercera parte que tristemente no se ha hecho. El argumento de esta película, ya saben, años 90, Los Ángeles, corrupción, drogas, sexo, enfrentamientos entre bandas haitianas, bandas de colombianos, etcétera, por el control de la droga y la policía sufriendo. ¿Y qué sucede? Que aparece un tercer personaje que es mucho más poderoso que los narcotraficantes y que la policía. Y es el depredador que vuelve a ir de caza. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuevamente el héroe, el policía, Danny Glover, se enfrenta a la llamada. Una llamada que él no quiere. Él solo quiere cumplir con su función de policía. Pero la llamada le requisa, le necesita. Tiene que enfrentarse. Y en esa llamada, en esa batalla que tiene contra el dragón, también tiene de nuevo ayudantes. Esos ayudantes son el resto de policías que le van acompañando. Uno de ellos, ese personaje que he citado, interpretado por Bill Paxton, que él mismo se presenta voluntario, si recuerdan la película, en la comisaría, se reúne con Danny Glover y Danny Glover le dice: ¿qué haces aquí? Si esto es el infierno. Todavía no había aparecido depredador ni nada. El distrito que nosotros manejamos, nada más que hay drogas, corrupción, es un desastre. Y Bill Paxton le dice: no, es que a mí me conocen como el llanero solitario. Y Danny Glover le dice algo que también suele estar presente en el héroe. Aquí no importa el individuo, importa el grupo, la familia. Aquí ya no es el llanero solitario, aquí es el grupo. Y eso le marca a este personaje, porque este personaje, y lo siento por los spoilers, quien no lo haya visto porque hay por doquier, se va a sacrificar. Va a ser el ayudante que sacrifica en pos del héroe y en pos de la policía femenina que también funciona como princesa. Cuando están en el metro, en la escena del metro, ahí Depredador entra y Bill Paxton se enfrenta a él para dar tiempo que la gente pueda salir del metro, poder huir, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí lo mejor de la película, y que ilustra de una manera muy especial al héroe representado por Danny Glover, es el final de la película. Cuando se produce el enfrentamiento en la nave extraterrestre entre Depredador y Danny Glover. Un enfrentamiento épico, frente al dragón, frente al monstruo, pero ¿qué pasa? Que Danny Glover vence. Y cuando vence, ¿qué es lo que sucede? Aparecen el equipo, los ayudantes, los amigos de Depredador, 5 o 6. ¿Y qué es lo que hace el héroe en este caso? ¿Se achanta? ¿Se pone a llorar? ¿Se esconde? No. Dice: ¿quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Pero como no es por decir así, mal por el mal, hacer mal por hacer mal, sino un monstruo malévolo, sino que sabe reconocer el heroísmo. ¿Qué es lo que hace uno de los depredadores? Coge una pistola del siglo XVIII y se la regala al héroe, a Danny Glover, como premio por lo que ha hecho. Y cuando Danny Glover se marcha, sale de la nave y se encuentra a uno de los policías, le pregunta: oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido ahí? Danny Glover le dice: déjalo, no lo vas a entender. Y es lo que pasa. Al héroe, en esta película, nadie le entiende. Y avanzamos. Siguiente película. Hemos puesto antes la banda sonora. La película por antonomasia, en este caso del principio de los años 90. Terminator 2, El juicio final, 1991. Han visto esta película, ¿no? Por supuesto.
Dirigida por James Cameron, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y por Linda Hamilton, que es importante reseñarlo. Bueno, ya saben, si han visto la primera parte, Sarah Connor, personaje interpretado por Linda Hamilton, es encerrada en un manicomio, su hijo John Connor ya tiene cierta edad, es un hijo adoptivo, y en este caso, de nuevo Skynet, que nos vamos acercando cada vez más a Skynet con la inteligencia artificial, manda a un nuevo Terminator, no un T-800, sino un T-1000, que está hecho por metal líquido, mucho más avanzado que este que tenemos aquí, y la Resistencia, el John Connor del futuro, manda a un T-800 para proteger a John Connor. Ese es el argumento, básicamente. Lo interesante que tiene esta película es que, bajo nuestro punto de vista, no hay una sola llamada al héroe. Hay 3 llamadas al héroe. La de John Connor, el niño. El propio Terminator tiene su particular llamada al héroe. Y ojo, la que para mí es la auténtica protagonista, que es Sarah Connor, que es Linda Hamilton. Es la verdadera protagonista de Terminator 2. Y es que la que para mí hace el viaje del héroe más particular y peculiar. ¿Qué elementos podemos rastrear de esa tarta que ha comentado Gonzalo, que es el viaje del héroe? Pues, por ejemplo, la figura del mentor. Hay una figura del mentor muy clara. John Connor, el joven, tiene un mentor, que es Terminator. Algo que sorprende a la propia Sarah Connor, cuando dice, lo que ningún hombre ha podido enseñarle, una máquina sí está pudiendo. Pero hay más. Hay una entrada a esa selva negra. Hay una caída al abismo. ¿Y eso quién lo sufre de una manera más clara y rotunda? El Terminator. En la parte final de la película, cuando están en esa especie como de fábrica, de industria, que están enfrentando al T-1000, hay un enfrentamiento directo entre el T-800 y el T-1000, entre Arnold Schwarzenegger y Robert Patrick. Se enfrentan, y Robert Patrick es un Terminator superior, ya hemos dicho, y le vence. Y parece ser que lo mata, que lo destruye. ¿Pero qué sucede en ese camino del héroe? Que hay muerte y resurrección. Y ese Terminator resucita. Schwarzenegger resucita para seguir enfrentándose y cumpliendo su misión fundamental, que es proteger a John Connor. Para mí, lo que tiene Terminator 2 es, por un lado, el ofrecernos el héroe basado en una máquina y, sobre todo, lo que decía antes, que no estamos ante el héroe, sino estamos ante la heroína. La persona que mejor entiende todo lo que está sucediendo, tanto en la parte 1 como en la parte 2, es Linda Hamilton, es Sarah Connor. La persona que de alguna manera quiere cambiar el destino de todo, en verdad, es Sarah Connor, es Linda Hamilton. Y es un personaje muy interesante, porque hay una escena en la cual está con Terminator, está con su hijo, se han ido al desierto huyendo del T-1000, y están allí con unos amigos en el desierto, y ella se marcha porque quiere eliminar a la persona que está estudiando los restos que han quedado en la primera parte del Terminator, y que es la persona que va, de manera inconsciente, generar que en un momento determinado Skynet tome conciencia de sí misma. Es un padre de familia, va a matarlo, y cuando está a punto de matarlo, se frena. Entiende que esa no es la forma, ni la manera. Pero eso no solo le pasa a ella, sino también le pasa a su hijo. Cuando su hijo se da cuenta que su madre ha huido para matar a esa persona, le dice al Terminator, hay que detenerla. Y Terminator, como máquina, le dice, ¿para qué? Si lo que va a hacer tu madre es algo bueno. Va a matar a la persona que va a generar la conciencia de Skynet. ¿Y qué es lo que dice John Connor? Es que esa no es la manera. El héroe sabe distinguir entre el bien y el mal. El héroe también tiene lo que podemos encajar en las virtudes cardinales y teologales. Templanza, justicia, prudencia y fortaleza. Y aquí John Connor lo demuestra de una manera muy clara. Pero avanzamos, vamos a la siguiente película. Aliens, el regreso, 1986, dirigida también por James Cameron. Por favor, nunca digan Alien 2. ¿Vale? O sea, los que somos muy frikis, eso nos duele, sale un eczema. No es Alien 2, es Aliens, el regreso. ¿De acuerdo? Película protagonizada por espectacular Sigourney Weaver, la teniente Ripley. Y ojo, algo que tiene muy interesante y que conecta Aliens con Terminator. Hay 2 actores que participan en ambas sagas. Uno, Bill Paxton. Bill Paxton, aquí en esta película, es un marine.
es el único personaje al cual le mata un Terminator y un Alien. O sea, esto es friquismo en estado puro. Es el único tío que le mata dos monstruos de dos películas completamente diferentes. Un depredador y un alien, perdón. No, le manda un Terminator. Vale. Bill Paxton sale en Terminator 1. Claro. Sale en Terminator y le mata. Y luego tenemos otro actor, Michael Biehn, el Cabo Hicks en esta película. ¿Quién es el Cabo Hicks? El padre de John Connor, que aparece en Terminator 1. Es quien se lía con Sarah Connor. O sea, no sé si lo hicieron aposta o no, pero la verdad que aquí el viaje del héroe tiene unas cosas fascinantes. Bueno, después de los sucesos de la primera parte, que por cierto se va a estrenar ahora, este verano, una película que va entre Alien y Aliens el regreso, va justo a mitad de camino. Bueno, después de los sucesos de la primera parte, la nave Alien está en una colonia, y a esa colonia va un grupo de marines, y como experta, por decirlo así, va Sigourney Weaver, la teniente Ripley. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso Sigourney Weaver tiene una llamada al héroe, una llamada a la aventura, pero ya tiene experiencia previa. Ella ya va con la mosca detrás de la oreja. A ella no la pilla desprevenida. Y advierte, ¿qué vais a hacer? ¿Capturarlos y estudiarlos o eliminarlos? No, vamos a eliminarlos. Mentira. El objetivo era capturarlos. Bueno, cuando llegan a la colonia está arrasada, va con un equipo de soldados, de marines, todos muy aguerridos, un rollo como Depredador 1. ¿Y qué sucede? Que hay un enfrentamiento contra los aliens. Y ese enfrentamiento, Sigourney Weaver acaba dirigiéndose en la heroína, en la líder del grupo, la lideresa del grupo. Y tiene ayudantes que la van acompañando. Y hay una transformación de esa heroína. Y esa heroína, cuando tiene la batalla final contra el dragón, contra el monstruo, que esa batalla final llega en dos momentos. Un primer momento cuando se encuentra con la reina alien que está fabricando los huevos, etcétera, que tú piensas que ese es el final. Mira, ha regresado, ha cogido a la niña, a la princesa que había sido raptada por el monstruo. No, cuando vuelven a la nave, emerge de nuevo el retorno, en este caso, del monstruo, del dragón. ¿Y qué es lo que hace? Utiliza Sigourney Weaver una ayuda sobrenatural, que es ese robot de carga con el que se enfrenta a la reina alien. Y en ese enfrentamiento hay una escena, hay un momento, hay una frase que es mítica. Aléjate de ella, puerca. Que como era una situación complicada en la España mejor de los años 80, no es la traducción correcta. Es aléjate de ella, bitch. Zorra. Putas. Alguna palabra mucho más agresiva que puerca. Y esa no la dice ningún tío forzudo, ningún tío barbudo, no. La dice la teniente Ripley. Que igual que Sarah Connor, con perdón, tiene más narices que todo el grupo de soldados que la acaban acompañando. Son las auténticas protagonistas y heroínas de ambas películas. Por eso, a mí la verdad que me da un poquito de rabia cuando hoy en día es que no se han hecho todavía grandes películas donde haya mujeres fuertes, aguerridas, luchando contra el mal. Ostras, yo me he criado con Sarah Connor y con la teniente Ripley. Y nadie discutía que fuesen hombres o mujeres. No te replanteabas una crítica por eso, lo asumías, era algo completamente natural y lógico. Y tú sabías que si te veías en un escenario con Depredador o con Alien, quien querías a tu lado no era un pelotón de soldados, era a Teniente Ripley o a Sarah Connor. ¿Verdad o mentira? Total y absolutamente. O sea, las cosas naturales, por el amor de Dios. Otro detalle también muy friki. Hay otra mujer que para mí, o para nosotros, es la marine que tiene, más narices de nuevo que todos los soldados que aparecen. Y es la soldado Vasquez. A que sí la recuerdan, una chica que aparece con el pelo corto, latina, etc. Vasquez también aparece en Terminator 2. Es la madre adoptiva de John Connor. Es la madre que, cuando el T-1000 se transforma en ella, hace así, saca una especie como de espada gigante y mata al padre adoptivo John Connor. Es Janet Goldstein, que como os digo, tiene también un viaje del héroe muy particular en Aliens 2, que daría para mucho, pero es también otra conexión. Y seguimos avanzando. Bueno. La jungla de cristal. John McClane. De verdad, si ustedes imagínense, les deja el novio, les deja la novia, discuten con sus padres, se echan del trabajo, ostras, llega la factura de la luz. Yo siempre que tengo un poco de bajón, John McClane.
porque sabes que hay un tío que está más jodido que tú, pero sí que hay, como dicen en una escena de Friends, cuando están Joey, Ross y Chandler, tristemente fallecido. Siempre se reúnen para ver La Jungla de Cristal y Chandler, bueno, ya se cansa y se marcha. Y le dicen, oye, Chandler, ¿por qué te vas? ¿Por qué no sigues viendo por cuarta vez seguida La Jungla de Cristal? Ya estoy cansado, tengo planes. Y Ross le dice, John McClane también tenía planes. El héroe también tenía planes. ¿Y qué es lo que pasa? Que en La Jungla de Cristal 1, que, como suelo decir, no es Navidad hasta que no vemos La Jungla de Cristal 1, hasta que Hans Gruber no cae por esas torres, lanzado por Bruce Willis y John McClane. En la primera parte, claro, la llamada del héroe para él es completamente desconocida, no sabe lo que va a pasar. Pero en la segunda y en la tercera sí, ya saben ustedes que la primera es en esas torres, la segunda es en un aeropuerto y la tercera es en mitad de la ciudad. La primera parte es del 88, la segunda del 90 y la tercera del 95, todas dirigidas por el mismo director, Jock McTiernan. Siempre, evidentemente, tenemos a Bruce Willis y tenemos habitualmente, tanto en la 1 como en la 3, malos muy carismáticos. Alan Rickman, el gran actor británico, y en la tercera, el gran Jeremy Irons. Pero también lo que sucede en este viaje del héroe es que tenemos un héroe con un gran sentido del humor, con una vida personal que es un completo y absoluto desastre. John McClane es un desastre, como policía, como amigo, como marido, como padre, pero porque él sabe cuál es su camino. Cuando tienes el objetivo claro, no hay distracción ninguna. Y en estas aventuras que está viviendo siempre tiene un ayudante. Siempre tiene un ayudante. En la primera y la segunda parte es el mismo ayudante. Además es un actor muy particular. Reginald Bell Johnson. ¿Quién es? El tío de Steve Urkel en Cosas de Casa. ¿Lo recuerdan? Sí. Ese es. Es la persona que le ayuda. Y es la persona que en esta primera parte le dice, adquiriendo función de mentor, que solo él va a poder derrotar a los terroristas. Porque nadie de fuera le entiende, le comprende, le apoya, le ayuda. Pero el que es su ayudante, y en ese momento parte mentor, le dice, solo tú puedes hacerlo. Cuentas conmigo, cuentas con mi apoyo. Y en la tercera parte tiene otro ayudante que, bueno, es un actor brutal, que es Samuel Lee Jackson. Que en este caso también tiene un particular viaje del héroe en la tercera parte, en La Jungla de Cristal 3. Y bueno, les voy a poner una escena que a mí me hace mucha gracia, para que de alguna manera entendamos cómo yo creo que en la tercera parte el ayudante llega a ponerse a la altura del mismísimo héroe. John McClane es un tipo muy peculiar, nos ha dejado frases para la historia del cine como Yippee-ki-yay, hijo de tal, o por ejemplo en la tercera parte, que es cuando él como héroe está más fastidiado, está más jodido, si me permiten la expresión, y en dos momentos de la película lo resalta. Yo creo que es un poco para que entendamos que el héroe no siempre tiene que ser un personaje perfecto, ¿de acuerdo? Como una especie de Aragorn, no, sino también puede tener una vida personal, como decía, muy fastidiada. Y en dos momentos de la película, uno de sus jefes le está echando la chapa con lo que tiene que hacer y le dice, me estás fastidiando una resaca cojonuda. Y en otra parte de la película, cuando Jeremy Irons, que es el hermano de Alan Rickman, del malo de la primera parte, le tiene detenido, igual está dando la chapa y le dice, déjame en paz, tengo una resaca de 3 pares de cojones. Esa es la actitud que tiene John McClane y por eso siempre triunfa, siempre triunfa. Avanzamos. Ay, no se ve bien, pero bueno. Es de la selección que hemos hecho la película más triste de todas. Más triste, más dura. El viaje del héroe, bajo nuestro punto de vista, más complicado de todos. Acorralado, vulgarmente llamada Rambo 1, 1982, dirigida por Ted Kotcheff. Y el protagonista, evidentemente, es Sylvester Stallone. Para ir avanzando, Rambo es un boina verde, un veterano boina verde que ha estado en la guerra del Vietnam, que regresa, o sea, él ha vivido ya su particular aventura, regresa y es una persona completamente incomprendida. Es más, la sociedad le da la espalda. A pesar de ser un héroe, a pesar de haber hecho gran parte del periplo, la sociedad le da la espalda. Es un héroe maldito. Es un héroe maldito. Y es que el héroe también puede ser un personaje maldito. Y además es un personaje, un héroe, que ha perdido a todos sus amigos, a todos sus ayudantes. Los perdió a todos en Vietnam. O al regreso de Vietnam han ido muriendo por consecuencias de la guerra. Pero es un héroe que también tiene un mentor. Tiene un mentor, el coronel Trauman. Es su gran mentor.
interpretado magníficamente por Richard Crenna. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que este héroe no puede tener una transformación, no puede tener una expiación. Tú esperas, a medida que avanza la película, que ese héroe vuelva a recuperar su papel en la historia, pero en verdad no lo consigue, no lo consigue. Y cuando su mentor, el coronel Trauman, está reunido con los policías que persiguen y están machacando a John Rambo, el mentor les dice algo a los policías para que entiendan de verdad quién es ese héroe. Ese héroe estaba entrenado solo para una cosa, para algo que nadie puede entender, que es matar o morir. Y en eso Rambo era el mejor. Hay una escena muy buena, muy impactante, que es cuando están hablando por walkie-talkie, el coronel Trauman y John Rambo, y le dice, Johnny, te estoy llamando, etc. A lo que Rambo le dice, señor, han muerto todos. El héroe se da cuenta que está solo. El héroe en esta película se da cuenta que está completo y absolutamente solo. Como mucho le queda su mentor. Y Rambo le dice, yo soy el último. Dando a entender que estoy maldito. Soy el último de los míos. Estoy maldito. Y el mentor, lógicamente, tiene que ayudarle. Y le dice, te sacaré de ese infierno. A lo que Rambo responde, me han acorralado. Quien tenía que glorificarle por haber hecho ese viaje del héroe, en verdad, le está machacando, le está fastidiando. Avanzamos. Me encanta. Me encanta. Steven Seagal. Tengo todas sus películas en DVD, hasta las que son malas como ellas solas. Seguramente sea su mejor película. En Tierra Peligrosa, 1994, protagonizada y dirigida por él, que cuenta con un gran malo, un gran actor, que es Michael Caine. Ojo, esta película también tiene algo muy interesante que muchas veces no se resalta, y es la banda sonora, que es de Basil Poliduris, el mismo que hace la banda sonora de Conan. No nos olvidemos. Bueno, el argumento es... Por cierto, ¿la han visto esta película? ¿Sí? Vale. ¿No la has visto? Ahora mismo tienes que verla. Tu vida va a cambiar completamente. Están en Alaska. Una plataforma petrolífera. Están, lógicamente, Michael Caine es el malo, quiere sacar mucho petróleo, quiere fastidiar a los nativos, les da igual el medio ambiente. Y este viaje de Forrest Taft, el personaje que interpreta a Steven Seagal, tiene un viaje particular, porque él en un primer momento, entre comillas, es malo. Entre comillas. Es un héroe que no se da cuenta que es héroe. ¿Por qué? Porque trabaja al servicio de Michael Caine, del malo, es su responsable de incendios, de fuego, etc. Y aunque empieza a ver cosas raras, dice, "Buah, me da igual. Yo cogeré mi dinero en el futuro, me iré a alguna isla por ahí perdida, y a mí lo que pase en Alaska no me afecta". Pero ¿qué sucede? Que en ese viaje del héroe se encuentra con un mentor, que es un chamán de los nativos. Y además tiene un viaje completamente, o sea, a un estado alterado de conciencia, y él se da cuenta que no está actuando de manera correcta. Y a través de los animales salvajes de Alaska, los animales también como figura de ayudante del héroe, tiene una transformación completa. Tiene prácticamente como una muerte y resurrección. Y pasa a ser ahora el auténtico héroe, enfrentándose al dragón, al monstruo y venciéndolo. Y cuenta este caso también con otra ayudante, que es la hija del chamán. Otra nativa que la va acompañando en todo el proceso. Tiene algunas escenas que son alucinantes. Una escena en un bar en el cual ya vas viendo esa parte de transformación en el cual Steven Seagal se enfrenta a los típicos borrachos de bar que estaban insultando a un nativo, y él hace el juego del calientamanos, como llamábamos, a quitar las manos, y quien fallaba le tenía que dar un golpe al otro. Y ahí él se da cuenta de que tiene que cambiar. Y el nativo borracho le dice en ese momento, vas a emprender un viaje. No es consciente de ello, pero vas a emprender un viaje. Steven Seagal no se lo cree, pero tiempo después conoce a su mentor y se produce lo que les he comentado. Y luego también muchas veces, en estas películas, tú ves al héroe y dices, bueno, pues si en un principio simplemente es un responsable de apagar incendios, un poquito duro, sabe aikido, etc., pero en un momento determinado te das cuenta que tiene un pasado. Y Steven Seagal, Forrest Taft, tenía un pasado muy especial, muy singular. Y es que cuando Michael Caine tiene que llamar a mercenarios para que vengan a ayudarle, esos mercenarios comienzan a buscar en el ordenador y se dan cuenta que es un veterano. Es un boina verde, antiguo agente de la CIA, etcétera, etcétera. Y dice una frase que para mí es muy interesante. Dicen, Forrest Taft, Steven Seagal, es el típico tío que dejas en calzoncillos, cepillo de dientes y semidesnudo, como les digo,
en la Antártida y al día siguiente está en tu casa con tu mujer y un maletín de piel con $1 millón. Otro héroe carismático. Y también este héroe, ojo, tiene algo particular. Es el vínculo directo con la naturaleza. Él se da cuenta del valor. De hecho, el final de la película es un discurso del propio Steven Seagal atacando a las grandes empresas, a la contaminación, a cómo se da cuenta de los productos que se lanzan, lo que pasa con el Prestige, todo ese tipo de cosas, es atacado por él. Y hay un pequeño ritual por parte de un jefe indio donde dice que su pueblo volverá a ser grande. Avanzamos. Tango y Cash, 1989, dirigida por un director ruso, Andrei Konchalovsky. Es interesante porque también en el viaje del héroe está la pareja, los dos amigos que siempre van juntos, ¿de acuerdo? Poco como nosotros dos, ¿vale? Ahí queda la cosa. Ya cada cual que coja el que quiera. Tango y Cash. ¿Han visto esta película? Es fantástica, además que tiene unos puntos de humor muy potentes. Dos policías famosos que caen en una trampa por parte de los narcotraficantes que quieren quitárselos de medio, son encerrados en una prisión, pero en una prisión no adecuada para ellos, sino la más chunga de la ciudad, etcétera. Son dos héroes contrapuestos, que es algo también muy típico de la cultura del cine norteamericano para presentarte al héroe. El serio, formal, bien vestido, y el canallita. Kurt Russell es el canallita, que viste más rockero, el que está más pendiente del sexo opuesto, etc. Son dos héroes que se ayudan, que caen al abismo, que se transforman y que posteriormente tienen un regreso triunfal. Ellos mismos, cuando escapan de la cárcel, tienen un regreso triunfal. Regresan y en este caso sí son reconocidos. Y tiene algunas escenas que también son muy interesantes y que nos retrotraen a películas anteriores. Al principio de la película sale Sylvester Stallone, Tango, enfrentándose a un camión o una cisterna. Él para el coche, dispara y el camión se frena. Entonces llegan los policías, registran el camión. Oye, tío, la que has liado, aquí no hay nada, aquí no hay droga. Y le dicen a Sylvester Stallone, ¿qué pasa, que te crees Rambo? Y dices, qué bueno. Coge su pistola, dispara a la cisterna y empieza a caer cocaína. Rambo sabía lo que hacía. Y luego hay otra escena en la cual está en la cárcel y hay uno de los presos, que ha sido encerrado por los dos, comienza a decirles, tráemelos a mí, que vengan aquí. Y cuando están ellos avanzando hacia su celda, la típica escena americana, cuando van con su pijamita hacia su celda correspondiente, coge a ese tipo que está diciendo que tráemelos a mí, la agarra de la cabeza, le estampa contra los barrotes y le dice, yo te conozco, estabas genial en Conan el Bárbaro. Es un ataque a Schwarzenegger porque es una época en la cual Stallone y Schwarzenegger se llevaban fatal. Y le dice, si quieres verme, mi culo y yo estaremos por aquí. Y seguimos avanzando. Robocop. Película del año 87, dirigida por Paul Verhoeven, que es el mismo director de Instinto Básico, ¿vale? Protagonizada por Peter Weller y Nancy Allen. Policía de Detroit, una ciudad devastada por el crimen. Él es masacrado por una banda de delincuentes, pero no muere, sino que le transforman y crean un policía que es mitad humano, mitad robot, aunque se piensan que ese robot ya no tiene conciencia de su parte humana. Se equivocaron. Él sabe quién es. Tiene su particular viaje de héroe, pero también es un héroe maldito, porque en parte es monstruo. Y se acaba enfrentando no solo a esos asesinos, esos delincuentes que le masacraron, sino que también se enfrenta a un monstruo mayor que recordarán que hay otro Robocop mucho más grande, con mayor potencia de fuego, etc. Como os digo, en este caso tenemos no el héroe contra el monstruo, sino un monstruo contra otro monstruo. Cae su abismo, muere y resucita, y evidentemente tiene una transformación completa. Lo que hace Robocop no es venganza, es justicia. Aquí el héroe no implementa la venganza, sino implementa la justicia. Por eso, siempre que se va a enfrentar a uno de esos 4 o 5 que estuvieron a punto de matarlo, le dice una frase que es fundamental. Vivo o muerto, usted vendrá conmigo. Y siempre lo cumple. Y avanzamos a la última película. Demolition Man. 1993, dirigida por Marco Bambila y protagonizada por Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock. Estamos ya terminando, nos quedan 3 minutitos. ¿Han visto esta película? Bueno, es buenísima, es buenísima. Argumento. El malo, Wesley Snipes, el asesino, y Sylvester Stallone, John Spartan y Simon Phoenix.
Están luchando, pum pum, va a detenerlo, pero ¿qué sucede? Que cuando lo detiene, comete una negligencia Sylvester Stallone y mueren un montón de civiles. ¿Y qué es lo que pasa? Que les congelan. El procedimiento no es, por decirlo así, cadena perpetua, ¿no? Sino que son congelados para que en el futuro sean reeducados. Y pasan, no sé exactamente cuántos años, pero ya avanzan al siglo XXI, donde hay una nueva sociedad, donde ya no hay crimen, etcétera, etcétera. Pero, en verdad, es una sociedad que está muy cambiada, pero es una sociedad completamente errónea. Viven en un engaño. Y de ese engaño solo se da cuenta el héroe, Sylvester Stallone. Él se da cuenta que esa sociedad que vive ahora supuestamente en un mundo plácido, donde ya no hay discusiones, donde no hay sexo físico, donde no se puede decir palabrotas, etcétera, etcétera, es un completo engaño. Es una sociedad, en verdad, de inadaptados. Es una sociedad donde llega ese mal, que es Wesley Snipes, y a ese mal, un mal antiguo, solo se le puede derrotar con un bien. Pero no un bien de esa sociedad posmoderna, sino tiene que ser un bien antiguo. ¿De acuerdo? Tiene que ser un héroe de los de antes, porque en esa sociedad ya no hay héroes. Para nosotros esta película, en verdad, es que es la mejor definición de una película que critica la sociedad posmoderna y de la cultura woke. Total y absolutamente. Esa famosa escena en la cual John Spartan, Sylvester Stallone, quiere ir al baño, pero están las tres conchas, no hay papel higiénico, y le dice que a ver qué hace, ¿no? Un tipo de los 90, a ver qué utiliza, una piedra del río. Y comienza a decir palabrotas, y es una sociedad que cada palabrota que dices te multan. Y él dice 300 palabrotas para que le den 300 papeles y así poder ir al aseo. Es una crítica magnífica de lo que es incorrecto o no es correcto, etc. Y bien, damas y caballeros, para ir cerrando, porque ya son, madre de amor hermoso, casi las 3. Una pequeña conclusión, un minuto. Yo quiero que imaginen, o que vuelvan ustedes a la década de los años 90, año 92, 93. Si me permiten, a ver si lo hacen a través de mi persona. Es un viernes por la tarde. Yo en este caso estoy en un barrio de Toledo, el barrio del Polígono. Es un barrio que conocerán, ¿no? Que surge en la segunda mitad del siglo XX. Yo tengo 8, 9, 10, 11 años y voy con mis padres a hacer la compra para el fin de semana. Mi madre se va a la pescadería, carnicería, y ¿yo qué es lo que hago con mi padre? Ir al videoclub. Y esa escena es algo que hemos perdido por completo. Vas con tu padre al videoclub y tu padre coge la última de Steven Seagal, la última de Jean-Claude Van Damme, la última de Mel Gibson. Coges Terminator 2 que la llevas esperando porque no vas al cine y llevas esperándola un año porque la tienes reservada. Éramos felices y no lo sabíamos. Y parte de esa felicidad, la culpa, es de estas películas. Películas que compartías o con tus padres, tus mentores en el viaje del héroe, o con tus amigos, los ayudantes en tu particular viaje del héroe. Muchas gracias. También lo tiene. Es de las últimas películas que mejor, además hay un vídeo de Altozano, creo que se llama, que es buenísimo y te describe a la perfección. Lo único que yo no coincido en su conclusión, porque niega a Dios. Es lo único que no coincido. Indiana Jones también. Pero es que Indiana Jones es cine de aventuras. Entonces queríamos cine específicamente de acción. De acción. Podríamos haber metido también de Mel Gibson y Danny Glover, ¿no? Arma letal. Arma letal. Claro, es que son muchas. Son muchísimas. Entonces es una selección muy particular y muy personal. Sí, no, pues yo tengo el libro, mi trabajo de tercero de carrera de Culturas y Mentalidades fue Los Devoradores de Cadáveres, que es donde está basado. La profesora flipó y dijo, está jodido, más de lo que pensaba. Pero yo creo que no encajaría bien en el patrón que hemos... No en el viaje del héroe, ojo, sino en la estantería que hemos construido específicamente para este viaje del héroe. Para este viaje. Pero no, yo te entiendo y da compra. Yo os invitaría, fijaos, simplemente... Hemos comentado películas de los 80-90. Yo diría, desde finales de los 70 hasta casi los 2000-2010, la mayor parte del cine de acción que se hace ya a conciencia, manejando algunos de los parámetros que derivan de la plantilla arquetípica del viaje del héroe. Previamente, si os animáis a ver cine bélico de los años 40, 50, 60, 70, o el cine del oeste, las películas del oeste, esa misma plantilla está operativa, pero en este caso la plantilla del viaje del héroe interviene en el western, en el cine del oeste, inconscientemente. Los guionistas no lo están manejando. Entonces,
Hay narrativas audiovisuales en las que el arquetipo heroico se proyecta de manera inconsciente y hay narrativas audiovisuales en las que la plantilla ya se hace a priori, manejándola interesadamente, y se buscan esas transversalidades y posibilidades. A día de hoy lo que está ocurriendo, que sería ya otro debate, es que se está haciendo cine aparentemente juvenil y aparentemente de aventuras, pero en el que deliberadamente se quiere subvertir o deconstruir el viaje del héroe. Y esto también habría que mencionarlo, porque si el viaje del héroe es una estructura a priori arquetípica del entendimiento humano, nunca había pasado que deliberadamente se quisiera hacer storytelling, se quisiera contar historias, deconstruyendo y subvirtiendo el viaje del héroe. Es una cosa que solo está pasando a día de hoy y bueno, pues reflejaría un poco la época loca que tenemos. Es absurdo, innecesario, contraproducente. Y dañino. Y que además a los jóvenes, chicos y chicas, en verdad les aleja más de lo que es el auténtico camino del héroe. Repito, me da igual que sea hombre o mujer, El me significado espiritual da del viaje. igual que sea Sarah Connor, la teniente Ripley, Dutch o John McClane, porque al final todos son lo mismo. Todos son lo mismo. El particular y circunstancial viaje del héroe, que siempre tiene, como ha dicho Gonzalo, un componente espiritual. Si tú al viaje del héroe le quitas el espíritu, no es el héroe, es un tipo más triste.